Bueno, no sé si hay alguna duda de lo que platicamos el último día, antes de que comencemos con el tema de la función inversa. Disculpe, ingeniero, yo, o sea, no tenía una duda sobre lo que vimos la vez pasada, pero quería preguntarle a Samuel algo sobre la tarea, pero no sé si está aquí presente ahorita. No sé, Samuel, no sé si se encuentra. Bueno, parece que todavía no ha ingresado Samuel. Cuando ingrese, pues podemos hacer una pausa y usted le puede hacer la pregunta, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Solo también le quería preguntar a usted, Ajá. ¿hasta cuánto vamos a llegar en esta unidad antes del segundo parcial, hasta la unidad número 4? Ahorita vamos a pasar al tema de funciones polinomiales el día de hoy. El día viernes no vamos a tener hoja de trabajo para que podamos continuar avanzando y pienso que vamos a terminar la unidad de polinomios. El día miércoles de la próxima semana pues ya va a estar terminada esa unidad y el examen llega hasta ese tema, ¿verdad? Teorema del factor es lo último que se evalúa. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Eh, el tema que vamos a ver hoy dijo era funciones No, polinomiales. no, función inversa y después vamos a Ah, pasar con funciones polinomiales. está bien, muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, si no, no ha ingresado Samuel. Entonces vamos a grabar. Bueno, entonces vamos a pasar este tema. El tema de hoy, como les comentaba, es el de funciones inversas. Bueno, el libro da algunas definiciones. Si quieren, revisamos lo que dice el libro acerca de este tema y después platicamos un poquito en la pizarra, ¿verdad? Entonces, primero el libro habla de lo que son las funciones uno a uno, ¿verdad? Entonces aquí hay dos gráficas, pero como que no salieron bien las gráficas, pero aquí está la definición. Dice una función con dominio A se denomina función uno a uno si hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. Esto es, bueno, si no hay dos elementos del conjunto A que tengan la misma imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, supongamos, si quieren, lo graficamos acá. Acá tenemos un conjunto que es el conjunto A. Y aquí tenemos otro conjunto de elementos que es el conjunto B. Entonces existe una función que asigna los elementos del conjunto a los elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí yo tengo tres elementos A, B y C, entonces aquí puedo tener también tres elementos, uno correspondiente a cada elemento del conjunto A. Si quieren, no le llamemos A mayúscula porque aquí ya está la mayúscula A, B y C. Y acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces al primer elemento, que es A minúscula, le corresponde el 1. Al siguiente le corresponde el 2 y al último le corresponde el 3. Esto es una función uno a uno porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B y son diferentes entre sí. Entonces esto es una función uno a uno. Uno a uno. Pero supongamos otro ejemplo. Supongamos un ejemplo en el que tenemos los mismos elementos en el conjunto A, ¿sí? Pero en el conjunto B ya no tengo los mismos elementos, sino que supongamos que en el conjunto B solo tengo 1 y 2. Y acá tengo A, B y C, ¿sí? Entonces aquí tenemos A, B y C. Entonces a A le corresponde el 1, a B le corresponde el 2 y a C también le corresponde el 2, ¿sí? Entonces esta función no es 1 a 1. Aquí tenemos otra función que también es función, pero no es 1 a 1. Llamémosle G. Entonces G no es 1 a 1. No sé si queda clara la diferencia entre una función 1 a 1 y una que no es 1 a 1. Bueno, Ingeniero, solo las uno a uno son representadas por una recta o...
No como esto. necesariamente, no necesariamente. Las funciones uno a uno son representadas por gráficas como la siguiente. Ahorita vamos a ver una gráfica de una función uno a uno, ¿sí? Y luego les voy a poner una de otra función que no va a ser uno a uno. Esta es uno a uno, ¿sí? Esta, que es la gráfica de la curva y igual a x al cubo. Esta, imagínensela cómo es así. Esta es uno a uno, ¿verdad? A cada elemento de la variable x le corresponde un único elemento en la variable y. Aquí tenemos x y aquí tenemos y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si x es 1, ¿sí? Si x es 1, ¿qué valor le corresponde? Le corresponde una altura de 1. Si x fuera menos 1, por ejemplo, ¿qué valor le corresponde? Menos 1, ¿sí? Y entonces a cada elemento del dominio le corresponde un elemento único del rango, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una función 1 a 1. Pero veamos un ejemplo ahora de una función que no es 1 a 1. Esta que voy a dibujar ahora no es 1 a 1, ¿sí? Voy a dibujar... Disculpe, ingeniero, entonces es 1 a 1 cuando, o sea, un valor en y, solo hay un valor en y, nunca se repite el mismo valor en y. Correcto. O sea, a cada valor de x le corresponde un único valor en y, ¿sí? O a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango. Supongamos que tenemos esta gráfica, miren. Esta gráfica es media circunferencia de radio 1 y su ecuación es y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado de 1 menos x cuadrado, perdón. Entonces, esa es la gráfica de media circunferencia que va desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes escogen un medio, entonces, ¿qué valor van a tener acá? ¿Qué valor tienen acá? Si x vale un medio. Lo podemos calcular, ¿verdad? Colocamos acá un medio, entonces tenemos 1 menos un cuarto, tenemos raíz de 3 medios. Entonces esto acá vale raíz de 3 medios. Pero si yo escojo menos un medio, por ejemplo, ¿cuánto vale la altura acá? Vale lo mismo. Entonces voy a tener raíz de 3 medios. Entonces a este elemento, a este par de elementos, a x igual a más menos un medio, les corresponde el mismo valor de y, que es raíz de 3 medios. Entonces, ¿a qué conclusión llego? ¿Esta función será 1 a 1 o no es 1 a 1? Pues la respuesta es no, no es 1 a 1. No es 1 a 1. Hay una forma de comprobar si una curva corresponde a una función 1 a 1. Y la prueba consiste en trazar muchas rectas horizontales. Y si alguna de esas rectas horizontales corta en 2 puntos a la curva, entonces no es 1 a 1. Entonces, empecemos a trazar aquí rectas horizontales. Aquí trazamos una, no se toca ningún punto de la función. Aquí podemos trazar otra, toca solo un punto de la función. Pero aquí trazamos otra recta horizontal y esta toca 2 puntos de la función. Entonces, si después de que trazamos muchas rectas, alguna de ellas toca en 2 puntos, nos damos cuenta que la función no es 1 a 1. En cambio, en esta otra, miren, ustedes pueden trazar cualquier recta horizontal, cualquiera, la que ustedes quieran, ¿sí? A cualquier altura. Y siempre esa recta horizontal solamente va a cortar en un punto a la curva, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, la corta en este punto nada más. Acá la corta en este punto. Pero nunca una recta horizontal va a cortar una curva que representa una función 1 a 1 en 2 puntos, ¿sí? Entonces esa es la prueba de la recta horizontal. Bueno, no sé si queda claro esto, lo que platicamos, no sé si ya entienden cuándo una función es 1 a 1 y cuándo su gráfica representa una curva de una función 1 a 1. Solo una pregunta, entonces, ¿qué es una función inversa? Una función inversa es lo que vamos a ver a continuación, pero si usted quiere lo decimos. Si usted tiene una función 1 a 1, entonces la función es la que arregla que la función f es la que le asigna a cada elemento del conjunto A un elemento del conjunto B. Pero la función inversa va a ser la función que convierte estos elementos
en los elementos del conjunto del dominio. Acá tenemos la f inversa, o sea, es la regla que le asigna a cada elemento único del conjunto B un elemento del conjunto A. ¿Sí? En otras palabras, solo las funciones que son 1 a 1 tienen función inversa. Bueno, vamos a ver si es el... Ok, bueno, por nada. Vamos a ver si aquí el libro tiene la definición de funciones inversas de una vez y lo platicamos. Sí, mire, dice aquí está la definición. Sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B. Entonces su función f inversa tiene dominio B y rango A y está definida por f inversa de y es igual a x. ¿Verdad? Y f de x es igual a y para cualquier y en B. Entonces eso es lo que les decía. Miren, aquí tienen un elemento x que a través de la función f se convierte en f de x. Y ese elemento a su vez, por medio de la función inversa, se va a convertir en x. Esa es la definición. Aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos asocian lo siguiente, y eso es cierto, lo que dice el libro, esto que está acá, miren, esto que voy a marcar acá. No confunda el menos 1 de f inversa por un exponente. F inversa de x no significa 1 sobre f de x. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo, miren. Dice que el conjunto A es 1, 3, 8 y el conjunto B es 5, 7, 10. 5, 7 menos 10. Entonces la función f es la regla que va a convertir estos elementos 1, 3, 8 en 5, 7 menos 10. Y la f inversa es la función que va a convertir 5, 7 menos 10 en 1, 3, 8. Ahí está otro ejemplo con un diagrama con un diagrama de este tipo. Bueno, propiedades de las funciones inversas. Aquí hay dos propiedades interesantes. La primera es que f inversa de f es igual a x, ¿sí? Para toda x en A. Entonces esa es una identidad muy importante. Recuérdenla, f inversa aplicado a f o f inversa con posición f de x es igual a x. Y la segunda es que f con posición f inversa también va a ser igual a x, ¿sí? Esas son dos propiedades que a veces son útiles para comprobar si una función es la inversa de la otra, ¿sí? Ingeniero, disculpe. Entonces una función inversa es convertir el rango en el dominio. Es la regla que asigna los elementos del rango en los elementos del dominio, correcto. Bueno, aquí dice cuál es el procedimiento para hallar la f inversa. Miren, dice cómo hallar la inversa de una función 1 a 1. Paso número 1, escriba y igual a f de x. 2, despeje x de esta ecuación en términos de y si es posible. Y paso número 3, intercambia x y la ecuación resultante es y igual a f inversa de x. Bueno, entonces copiemos esto porque esto es importante tenerlo allá en la pizarra para que cuando yo les pase estas copias ustedes las tengan ahí, tengan esa definición. Ingeniero, ahorita entonces ya empezamos con el tema de función inversa. Sí, por supuesto, estamos en función inversa. Bueno, entonces ahí están los pasos. Bueno, vámonos a un ejemplo. Quieren, coloquemos nosotros el ejemplo, ¿verdad? Supongamos que tengo la función siguiente. Y igual a, vamos a ver, x menos 2 al cuadrado más 1, pero le vamos a restringir el dominio. Vamos a decir que x va a ser mayor o igual que 2. Entonces esa es nuestra función, ¿verdad? Y me piden hallar f inversa. O sea, si quieren coloquemos no y, sino f de x es igual a esto. Entonces esta función primero, antes de hallar la f inversa, habría que comprobar si es 1 a 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es 1 a 1 o no es 1 a 1? Grafiquemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se grafica esa curva representada por f de x? Una parábola como trasladada. Sí, una parábola trasladada, 2 unidades a la derecha, 2 unidades, aquí está, y 1 unidad hacia arriba. O sea que aquí está el vértice, ¿verdad? Toda la parábola, si yo dibujo toda la parábola, entonces la gráfica sería así, miren, de toda la parábola. Pero dice que el dominio está restringido, miren, dice que x es mayor o igual que 2. Entonces, ¿cuál es la parte de la parábola que no me interesa? La que está antes de 2. ¿Sí? La que está antes de 2. Entonces, realmente lo único que a mí me interesa de esta curva
es esto. Ahora la pregunta es, lo que yo pinté en verde es 1 a 1, representa la gráfica de una función 1 a 1, ¿qué dicen ustedes? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Sí, porque solo puede tocar un punto al trazar líneas verticales o horizontales. No, no son verticales, solo son horizontales. Entonces, si yo, como el compañero lo acaba de decir, si yo trazo rectas horizontales, estas rectas solo van a cortar siempre la función en un punto. Entonces me doy cuenta que la función es 1 a 1. Ahora, si no se restringe el dominio, por ejemplo, si yo coloco esto y tengo toda la parábola, entonces la función no es 1 a 1. Pero me doy cuenta que si se restringe el dominio para x mayor o igual que 2, entonces si la curva es 1 a 1. Entonces ya que sé que es 1 a 1, entonces yo ya le puedo hallar su inversa, ¿verdad? Bueno, hacemos el primer paso. Dice escriba y igual a f de x. Eso ya está escrito, no hay que hacerlo. Ahí está el primer paso. Segundo paso dice despeje x. Bueno, no he hecho el primer paso. Dice escriba y igual a f de x. Entonces tengo que escribir y en lugar de esto y colocamos y igual a f de x. Segundo paso dice despeje x en esta ecuación en términos de y si es posible. Entonces despejemos x. Entonces voy a pasar el 1 a restar y tengo y menos 1, ¿sí? Y menos 1 y eso va a ser igual a x menos 2 al cuadrado. Luego le voy a encontrar la raíz cuadrada de la ecuación y entonces tengo que x va a ser igual a 2 más menos la raíz cuadrada de x menos 2, perdón, de y menos 1, disculpen. Entonces ya está el paso número 2, ya está el paso número 1 y solo me falta el paso número 3. En el paso número 3 dice que tengo que intercambiar la x por la y la ecuación resultante es la ecuación de la función inversa. Entonces hacemos eso, cambiamos, pero antes hay que hacer una cosa, antes hay que decir cuál de los dos signos tomamos. Eso se me había olvidado. ¿Cuál tomamos, el positivo o el negativo? ¿Qué dicen ustedes? El positivo porque es ascendente. Sí, tomamos el positivo porque miren en la gráfica, en esta gráfica, ¿sí? Los valores de x, ¿sí? Los valores de x son los que están del lado derecho de 2. Entonces a 2 hay que sumarle algo, ¿verdad? Entonces tomamos el positivo. Entonces tenemos 2 más la raíz de y menos 1. Bueno, ahora sí, hacemos el paso 3. Y en el paso 3 intercambiamos x por y, entonces tendría y igual a 2 más la raíz de x menos 1. Ya tengo la función inversa. Entonces, ¿cuál es la función inversa? La función inversa de x va a ser entonces 2 más la raíz de x menos 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, sería muy interesante ahora pues hacer la gráfica de la función inversa, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos devuelve la función inversa. Ya que tenemos graficada ahí la función, podríamos hacer la gráfica de la función inversa. ¿Alguien sabe cómo se grafica la curva y igual a raíz de x? ¿Cómo se grafica esta? Es una parábola, pero orientada, es media parábola orientada hacia en el eje X. Sí, correcto. Es media parábola, ¿sí? Es media parábola que tiene su vértice en 0,0 y que abre en dirección del eje X positivo. Entonces ahí tenemos la gráfica de y igual a raíz de x. Ahora, para hacer esta gráfica, ¿qué transformaciones le tengo que aplicar a esta para obtener la gráfica? Díganme ustedes. ¿Qué transformaciones tienen que hacer? Desplazamiento. Sí, desplazamiento 1 hacia dónde. 1 hacia la izquierda. Hacia derecha, sí, perdón. Derecha. ¿Y qué más? ¿Y 2 hacia dónde? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, correcto. Entonces, si hacemos la gráfica, nos desplazamos 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Miren. Y aquí estaría la gráfica. Entonces, si nos vamos acá,
¿sí? Podemos juntar las dos gráficas. Voy a hacer las dos gráficas en este mismo dibujo. Primero empecemos con la función. La función tenía su vértice en 2,1 acá, y ahí está mi parábola, ¿sí? La segunda curva tiene su vértice en donde, en 1,2 acá, si quieren la pintamos de amarillo, en 1,2 y abre hacia acá, ¿sí? Entonces esta curva en amarillo es f inversa y esta curva en verde es f, ¿sí? Las dos curvas son simétricas alrededor de la recta y igual a x. Si nosotros, por ejemplo, venimos y trazamos la recta y igual a x, entonces vamos a tener esa recta, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que las dos curvas son simétricas alrededor de la recta y igual a x. Eso siempre va a ocurrir, ¿sí? Y ahí está la gráfica de f y f inversa. No sé si hay alguna duda. A ver si puedes realizar otro ejemplo. Sí, por supuesto, podemos hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, como vamos a ver. Supongamos que tenemos la curva, déjenme pensar en cuál, o veamos un ejemplo del libro, vamos a ver si el libro tiene alguna bonita. Dice ejercicios del 11 al 20, dice determine si la función es 1 o 1. Bueno, no vamos a hacer este, vamos a hacer otro de la función inversa. Dice, use la propiedad de función inversa para demostrar que f y g son inversas entre sí. Bueno, no, tampoco vamos a hacer ese. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 35. Miren, aquí dice, aquí me dan f y la función inversa, pero nosotros vamos a tomar la f y quiero que ustedes le hallen la función inversa, ¿sí? Entonces ahí está mi función f. Entonces, ustedes quieren que yo haga el ejemplo, pero es mejor si ustedes lo hacen y después de que ustedes hayan intentado resolver el ejercicio, si no lo lograron hacer, pues yo con mucho gusto aquí lo resuelvo. Entonces, encuentren la función inversa para esta que está aquí. Tómense 5 minutos, por favor. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. ¿Ya lo lograron calcular? ¿No? ¿O sí? No sé. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, paso número 1, escribimos y igual a la función que es x más 2 sobre x menos 2. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Segundo paso es despejar la variable x. Entonces, para despejar la variable x vamos a multiplicar todo por x menos 2. Entonces tendríamos x menos 2 multiplicado por la variable y es igual a x más 2. Luego hacemos el producto acá y vamos a dejar todo lo que contenga x de un lado. Haciendo eso tenemos entonces xy, ¿verdad?, menos x es igual a 2y más 2. Ahora vamos a factorizar aquí la x. Si factorizamos la x tenemos y menos 1 igual a 2y más 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si quieren nos vamos para arriba. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir toda la ecuación dentro de sobre y menos 1. Haciendo esto, tenemos que x va a ser igual a 2y más 2 sobre y menos 1. Y entonces ya llegamos a la función inversa. La función inversa en términos de x es 2y más 2 sobre y menos 1. Y está nuestra f y nuestra f inversa, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o está claro de cómo calculamos la función inversa. Yo diría que todo claro, ingeniero. Bueno, Ingeniero, ¿sí? Culven, ¿será que podría
explicarme la primera y segunda línea de su despeje? Es que me perdí un poco. En la primera línea solo multipliqué toda la ecuación por x menos 2. O sea que para convertir esta en esta, multipliqué toda la ecuación por x menos 2 y eso es lo que me queda. En la segunda línea, lo único que hice fue multiplicar este con este y este con este, y luego pasé a restar este término y este resultado lo pasé también a restar y obtuve este resultado que está aquí. Ingeniero, ¿Sí? y como último paso no faltaría cambiar la X por la Y. Ah, sí, perdón, muy amable, gracias. Como último paso, esto es Y, ¿verdad? Esto es X, entonces último paso, yo me equivoqué, muchas gracias, muy amable. Y sería f inversa de X, dice el último paso, o sea que la f inversa sería f inversa de X igual a 2x más 2 sobre x menos 1, y ahí está. Hoy sí ese es el resultado final. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a GeoGebra y vamos a graficar las dos curvas para que ustedes vean cómo se relacionan las gráficas de las funciones inversas. Perdón, de la función con su función inversa. Entonces vámonos a GeoGebra y pidámosle a GeoGebra que nos haga las dos gráficas. Primero vamos a graficar la función f y después la f inversa. Entonces la función f es x más 2 sobre x menos 2. Entonces tendríamos acá x más 2 sobre x menos 2. Ahí está, miren, esa es la primera curva en color verde. Ahí ya la pueden ver, esa es la función f. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a colocar la función inversa. ¿Cómo era la función inversa? Es 2x más 2 sobre x más 1. Entonces grafiquemos 2x más 2 sobre x menos 1. Bueno. Corrijamos aquí, 2x más 2 sobre x menos 1. Ahí está, miren. Entonces ahora hagamos una tercera gráfica, la curva y igual a x. ¿Sí? Y igual a x, ¿sí? Entonces la gráfica en verde es simétrica a la gráfica en rojo. Lo mismo ocurre a este otro lado. La gráfica en verde es simétrica a la gráfica en rojo. ¿Sí? Bueno, ahí están las funciones, la f inversa y y igual a x. Ahora para terminar hagamos una última cosa. Comprobemos alguna de las identidades que se verifican para las funciones y funciones inversas. ¿Qué par de identidades se aplican a las funciones y sus inversas? Bueno, la primera es que f inversa de f de x, esto es igual a x. Esa sería la primera. Y la segunda es que f, evaluado en f inversa, es igual a x. Entonces hagamos una de las dos. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿La primera o la segunda? La primera. El compañero quiere que hagamos la primera. Entonces tendríamos que hacer f inversa valuada en f. O sea, en esto. En x más 2 sobre x menos 2. X más 2 sobre x menos 2. Haciendo eso, nos recordamos que f inversa tiene acá su fórmula y dice que es 2 veces x más 2, o sea, va a ser 2 veces x más 2 sobre x menos 2 más 2, ¿sí? Sobre x menos 1. Entonces colocamos x más 2 sobre x menos 2 menos 1. Eso es lo que tendríamos. Ahora tenemos que hacer un poquito de álgebra, ¿verdad? Y después de hacer un poquito de álgebra tenemos lo siguiente. En el numerador tendríamos 2x más 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 2x más 4 sobre x menos 2 más 2. Y abajo tendríamos, si quieren colocamos x menos 2 y hacemos de una vez la suma. Tendríamos arriba x más 2
menos x más 2. Y entonces si aplicamos aquí la suma tendríamos entonces 2x más 4 más 2x menos 4. Y abajo tendríamos, vamos a ver si lo hicimos bien, x más, ¿cuánto da? X menos x se anula y me queda solo 4. Queda 4. Y aquí me queda x menos 2. Y acá simplificamos y queda, vamos a ver, queda 2x y 2x, queda 4x. ¿Sí? 4 y menos 4 se va. Y es lo que tendría. Vamos a ver si no me estoy equivocando en algo. Bueno, aquí me estoy equivocando en algo, ¿verdad? Aquí faltó el x menos 2. Y ahora sí. Aquí quedaba x menos 2. Y aquí teníamos 4, nada más. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda sería 4x. Este se va con este. Sobre 4. Y eso es igual a x. Ya está comprobada la primera identidad. Bueno, la segunda se hace igual, ¿verdad? Yo no entendí, bueno, ¿de dónde sacó el 2 por la ecuación que encontramos más 2 dividido esa misma ecuación menos 1? Es que mire, acá está la función inversa. F inversa, coloquémoslo así. Si usted aquí coloca un triángulo, entonces aquí va a ser 2 por el triángulo más 2 sobre el triángulo menos 1. Entonces, ¿quién es el triángulo? Es todo esto, miren. Y aquí está el triángulo otra vez. Ya, gracias. Bueno, está resuelto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ingeniero, entonces las dos identidades son composiciones. Correcto, las dos son composiciones. Una es f inversa composición f y la otra es f composición f inversa. Y las dos dan el mismo resultado, que es x. Bueno, vamos a ver si hay algún ejemplo bonito en el libro. Bueno, aquí piden que encuentre la función inversa, lo mismo que ya hemos hecho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hay un ejercicio gráfico, dice, determine si f es 1, 1. Bueno, estos ustedes ya lo pueden resolver, ¿verdad? Pero mejor vámonos veamos si hay alguno que tenga tabla o algo más interesante. Bueno, no hay problemas con tablas. Pensé que iba a haber uno con tablas, pero no hay. Si no, resolvamos tal vez uno de estos. Bueno, vamos a ver, dice el problema 65 al 70. Dice, trace la gráfica de f y úsela para determinar si la función es 1 o 1. Bueno, esto ustedes lo pueden hacer con GeoGebra. No hay mucha complicación. ¿Cuál hacemos? Bueno, estos, miren, el 79 y el 80 están muy interesantes. Dice, use la gráfica de f para trazar la gráfica de f inversa. Entonces, hagan el 80, ¿sí? Vean la gráfica. Y después de tomar la gráfica, pues intenten ustedes calcular la gráfica de la función inversa, ¿sí? Entonces aquí está la gráfica, se las dejo para que analicen el problema. Entonces en el examen generalmente ponen este tipo de ejercicios como este, o ponen ejercicios como el de la parábola que hicimos al principio, donde hay que restringir el dominio para que la función sea 1 a 1. Bueno, entonces ahí está la gráfica. Piensen cómo le pueden hacer ustedes para determinar la gráfica de la función inversa, ¿sí? Tómense 5 minutos, jóvenes. Bueno, ya lo lograron resolver.
¿No? ¿O sí? Bueno, resolvamos entonces el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es bastante simple. Cuando hablamos de la función inversa, por acá, nos dimos cuenta que la función inversa es la regla que le asigna a cada elemento del conjunto B el elemento del conjunto A, de acuerdo a cómo se aplicó la función f. Entonces la inversa lo que hace es convertir los elementos del conjunto B en el conjunto A. Eso que quede claro. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, ¿qué punto es? Este era el punto ¿qué? 2,1. ¿Qué pasa si yo invierto el punto? O sea, la coordenada en X o la abscisa la convierto en la ordenada y la ordenada en la abscisa. Entonces, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en 1, 2. O sea, va a dejar de ser 2, 1 y se va a convertir en 1, 2. Este punto es 1,2. O sea que después de aplicar la inversa, al primer punto que marco en rojo, le corresponde el punto que vamos a marcar en azul. ¿Qué fue lo que hice? Convertir este valor, este 1, lo convertí en la abscisa y este 2 lo convertí en la ordenada. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora sí vámonos a nuestro dibujo que está acá. Entonces vamos a ir ploteando algunos puntos. Yo sé que esto es una recta y la f inversa va a ser una recta también. ¿Qué punto es este? ¿Qué punto es? Escribámoslo acá. ¿Qué punto es? 0,1. 0,1. 0,1. Entonces ahora cambiemos la coordenada y convirtámoslo en 1,0. O sea, convirtamos la abscisa en ordenada y la ordenada en abscisa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se grafica eso? 1,0. Se grafica acá, ¿sí? Si quieren usamos otro color, si quieren usamos verde. Entonces acá se convierte en ese punto. Ya tengo un punto, ya transformé un punto. Como es una recta, con 2 puntos basta. Pero si quieren, usemos otro punto. Por ejemplo, bueno, lo malo de estos puntos es que no tienen, ¿cómo les digo? No tienen valor exacto. Acá, por ejemplo, no tengo valor exacto de la ordenada ni la abscisa. Igual acá, igual acá, igual acá. En este punto sí. ¿Qué punto es este? Díganme ustedes. En X, ¿cuántas unidades hay? 1, 2, 3, 4. O sea que es 4,6, dice la compa. 4,6. Gracias, sí. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 4, 6. Entonces invirtámoslo. ¿En qué punto se convierte? En 6,4. O sea que estos son puntos de la y igual a f de x. Y estos son puntos de y igual a f inversa de x. Entonces ahora busquemos 6, 4. Buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4. Por aquí queda. Entonces, si quieren lo ponemos en verde. Ya lo perdí. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Acá, ¿verdad? Entonces ya tengo la primer curva. Si quieren la dibujamos en amarillo, si quieren. Que en amarillo no se mira. Usemos este. Entonces ya tengo la primer curva, que es la inversa de este segmento que está acá. Ahora me falta el otro segmento. ¿Qué punto quieren que utilicemos? Uno que tenga coordenadas abscisa y ordenada exactas, ¿verdad? ¿Cuál usamos? Usemos este. ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto que acabo de colocar aquí en amarillo? 8,8. 8,8. Entonces la compañera dice que es 8,8. ¿Qué pasa si las invierto? ¿Qué queda? 8,8. 8,8. Entonces me voy desde este punto hasta 8,8 para formar el último segmento. Y entonces ya tenemos nuestra función inversa y nuestra función f graficadas. Entonces la que está en rojo es f y la que está en lila es f inversa. No sé si queda claro o hay alguna duda. Todo claro, ingeniero.
Bueno. Veamos si hay un último ejercicio antes de que pasemos a esto de las funciones polinomiales. Bueno, no hay ejercicios con tablas. No hay, ¿verdad? Aquí se acaba. Bueno, aquí hay uno interesante, miren, dice que sea f de x igual a esto que está aquí. Y luego dice hago una tabla de valores de f para las entradas de menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y luego dice trace la gráfica f usando la tabla de valores. ¿Sí? Y luego dice, como sabemos que f tiene f inversa, tengo una descripción verbal para f inversa y encuentro una fórmula que exprese f inversa algebraicamente. Pero ese es el ejercicio 3. Bueno, este no es el ejercicio 2, sino es el ejercicio 3, ¿verdad? Que dice que es restar 2 y luego elevar al cubo el resultado. O sea, es x menos 2 al cubo la función, ¿verdad? Bueno, no es tan complicado. Ustedes lo pueden hacer en su casa, ese ejercicio. Bueno, mejor vamos a pasar al tema de la función o las funciones polinomiales, mejor. ¿Sí? Pero no sé si había alguna duda antes de pasar a ese tema. Ingeniero, yo sí tengo una duda. Y fue con el primer ejemplo que dio de la función inversa. Sí. Era de la parábola y usted estableció el límite de que x iba a ser mayor o igual a 2. Correcto. Eso lo hizo porque esa era la coordenada del vértice. Sí, correcto. Está bien, gracias. Sí. A veces, hablando de esto que usted me está mencionando, a veces a ustedes les van a dar una parábola y les dicen restrinja la función para que sea f, para que sea 1 a 1. Entonces supongamos que nos dicen que f de x es igual a x cuadrado más x más 1, una que vimos hace un par de días. Y me dicen que restrinja el dominio para que sea 1 a 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es determinar dónde está el vértice. Entonces lo que vamos a hacer es completar el cuadrado. Si hacemos eso, entonces tendría x cuadrado más x más un cuarto más 3 cuartos. Estoy completando el cuadrado. Y esto a su vez es x más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Esta completación del cuadrado ya la hicimos en el día anterior. Entonces, acá, ¿cómo restringirían ustedes el dominio para que esta función sea 1 a 1? ¿Cuál tiene que ser el dominio? ¿Dónde está el vértice de esta parábola? El vértice está en menos un medio, 3 cuartos. Entonces, imagínensela ustedes, ya la habíamos graficado el otro día. Era algo así la curva. Entonces, aquí está menos un medio. Entonces, ¿cómo restringirían ustedes el dominio para que esta parábola o esta función sea 1 a 1? X sea igual o mayor que menos un medio. Sí, correcto. Esa sería una forma. Una forma sería... O también igual y menor que. Sí, correcto. O sea, un dominio sería el siguiente. De menos infinito hasta menos un medio. O de menos un medio al infinito. Bueno, aquí se puede incluir el un medio si desean ustedes. Esas son las dos formas de restringir el dominio. Se puede usar este o también se puede usar este, cualquiera de los dos. Si usamos este, la función ya es 1 a 1, y si usamos el otro, también la función sería 1 a 1. Bueno, ahora sí vámonos con la parte final,
que serían las funciones polinomiales. ¿Qué es esto de las funciones polinomiales? Bueno, las funciones polinomiales son las que se escriben de la siguiente forma. Cualquier función que tenga esta forma es una función polinomial. Entonces tenemos un coeficiente principal a n por x elevado a la n, más el coeficiente que le sigue, que vamos a llamar a n a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más, y así sucesivamente hasta que llegamos al término lineal a 1 por x, y por último tenemos el término constante. Esto que está acá es una función polinomial. El coeficiente principal, para que sea de grado n, tiene que ser diferente de 0. Para que sea de grado n el polinomio, tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Bueno, esta es una función polinomial. También una función polinomial se puede dar de una forma factorizada. Si yo quiero escribir una función polinomial de forma factorizada, también puedo decir que se puede escribir como an, ¿sí?, por x menos, llamémosle x0, por x menos x1, por x menos x2, y así sucesivamente hasta llegar a x menos xn. Entonces este también es un polinomio de grado n. Los dos polinomios son de grado n y coeficiente principal a sub n. En la segunda forma, pues tengo una ventaja. Cuando yo tengo el polinomio escrito de esta forma, tengo los ceros de la gráfica, entonces sé dónde se van a realizar los cortes con el eje horizontal o con el eje x. Los cortes se van a realizar en x igual a x0, en x igual a x1, en x igual a x2 y etc. Ahora, cuando tengo esta forma, tengo la ventaja que conozco el intercepto con el eje vertical, y eso es el término constante. Si yo grafico mi polinomio y calculo f de 0, me voy a dar cuenta que f de 0 es igual a sub 0. Ese es el término constante. Bueno, ¿cómo se grafican las funciones polinomiales? Bueno, para saber cómo se grafican las funciones polinomiales, el libro nos da unas ayudas, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro y aquí tengo algunas gráficas de funciones polinomiales, ¿verdad? Pero antes, si quieren, tenemos unas gráficas por aquí. Vamos a ver, tal vez están más abajo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas gráficas, miren, tenemos la gráfica de y igual a x, esa sería la primera. Luego tenemos la gráfica de y igual a x cuadrado, una parábola. Luego tenemos la cúbica, miren, que pareciera que fuera media parábola hacia abajo y media parábola hacia arriba, pero no son parábolas exactamente. Luego tenemos la de y igual a x cuarta, ¿sí? Pareciera que es una parábola, pero en realidad no es una parábola, es un poquito diferente, ¿verdad? Es un poquito más abierta. Y luego tenemos la gráfica de y igual a x a la 5, ¿sí? Entonces, sobre estas gráficas se pueden hacer transformaciones para graficar funciones como esta, por ejemplo, x menos 2 a la cuarta. Se agarra x a la cuarta y se traslada 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, hacer transformaciones de este tipo y hacer gráficas como estas del ejemplo 1, pues son bastante sencillas utilizando las transformaciones que nosotros ya conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí hay otros ejemplos. Miren, aquí está la gráfica de y igual a menos x al cubo, que se tomó la de x al cubo, que está en color azul, y se reflejó sobre el eje x y se obtiene la gráfica en rojo. Aquí tengo la gráfica de y igual a x menos 2 a la cuarta, y aquí tengo la gráfica de y igual a menos 2x a la 5 más 4. Bueno, entonces aquí hay algunos otros ejemplos de qué ocurre con las gráficas de los polinomios cuando x se hace muy grande o cuando x se hace muy grande pero negativo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que dice comportamiento final de los polinomios. X tiende a menos infinito, perdón, que x tiende a infinito. ¿Qué significa esto que está acá? Que x se hace un valor muy grande, ¿sí? O sea, es un valor positivo y muy grande. ¿Y qué significa que y tiende al infinito? Que se hace un valor positivo y muy grande. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de y igual a x al cubo y dice que cuando x se hace muy grande, y también se va a hacer muy grande. Cuando y se hace
perdón, x se hace muy grande pero negativo, y también se va a hacer muy grande y negativo. Esto ocurre con el polinomio y igual a x cubo y algunas transformaciones de ese polinomio. Y aquí tenemos menos x al cubo y alguna transformación de ese polinomio. Aquí tenemos otro ejemplo de otro polinomio y aquí tenemos otro ejemplo de otro polinomio. Aquí tenemos 4 gráficas diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar polinomios? Vamos a ver si nos vamos a algún ejemplo del libro. Vamos a ver. Vamos a las gráficas que están hasta abajo. O si quieren, inventémonos uno. Creo que nos va a salir mejor. Entonces, supongamos que quiero graficar lo siguiente. Hallar la gráfica de f de x igual a 2 por x menos 1 por x menos 2 por x más 3, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esa gráfica. Bueno, hay varias reglas para hacer gráficas de funciones. Bueno, hay varios pasos. Los libros dan algunos pasos. Yo pues les puedo enumerar algunos, ¿verdad? Número 1 sería hallar los cortes con el eje X y con el eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Paso número 2 es hay que ver si los cortes que se obtienen debido a factores lineales, cuadráticos, cubos, etcétera, ¿verdad? Verificar el orden de cada raíz de f de x. ¿Qué pasa cuando los cortes son impares? Cuando los cortes son impares o el valor de la raíz es impar, ¿verdad? Entonces la gráfica verdaderamente corta el eje. Entonces si n es impar, entonces f de x, o mejor dicho, entonces la curva corta el eje x. Por el contrario, si n es par, la curva no corta el eje, sino solamente lo toca. Eso es lo que pasa cuando yo encuentro los cortes con el eje X, ¿sí? Esto es para los cortes con el eje X, ¿sí? Bueno, también hay otras reglas que hay que seguir para poder hacer la gráfica de un polinomio. La gráfica de un polinomio es una curva suave, ¿sí? Y continua. O sea, un polinomio nunca va a tener picos, sino que va a ser una curva suave. Y nunca va a tener discontinuidades. Eso quiere decir que para hacer la gráfica de mi polinomio yo nunca voy a soltar el marcador, ¿sí? Si yo suelto el marcador y vuelvo a graficar, significa que hay una discontinuidad. Bueno, esas son algunas reglas para hacer las gráficas. Bueno, ¿cómo se hallan los cortes con el eje X? Bueno, los cortes con el eje X son los ceros de esta función. ¿Cómo se halla el corte con el eje Y? Bueno, con el término constante. Entonces vámonos a esta curva que está acá, ¿sí? La voy a copiar. Copiémosla y llevémosla para abajo. La vamos a graficar. Pues aquí está nuestra curva, miren. Entonces vamos a encontrar, paso número 1, los cortes con el eje X y con el eje Y. Entonces, ¿cuáles son los cortes con el eje X?
1, 2 y menos 3. Sí, son x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Menos 3, mejor dicho. Ahí están los cortes con el eje X. Ahora con el eje Y. ¿Cuál es el corte? ¿Cómo se obtiene el corte con el eje Y? Se evalúa f de 0. ¿Sí? Y calculamos f de 0. Eso quiere decir que x se va a hacer 0. Se hace 0, se hace 0, se hace 0 y solo me queda 2 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 2 multiplicado por 3. ¿Cuánto queda eso? 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Queda 12, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora estamos listos para hacer la gráfica. Entonces dibujemos el plano cartesiano. Marcamos ahora los cortes en los dos ejes. Son 1, 2 y menos 3. Entonces aquí está 1. Aquí démosle 1. Aquí va a estar 2. ¿Sí? Y aquí está menos 3. Entonces ya tengo 1, 2 y menos 3. Ya tengo los cortes con el eje X. Ahora marquemos el corte con el eje Y. Dice que es 12. Bueno, aquí voy a hacer una cosa. No voy a usar la misma escala para X y para Y. Y esto debido a que pues sería muy arriba la gráfica, el corte, y no me alcanza el eje para mostrarlo. Entonces podemos decir que aquí está 12. Miren, aquí está 12. Entonces aquí está 12. Bueno, ahora ayúdenme ustedes y díganme, todos los ceros acá son de grado 1. ¿Cuánto vale el grado o el orden de este factor? ¿Es de grado 1 o de grado 2? Grado 2. Grado 1, porque está elevado a la 1. Este es de grado 1. Y este también es de grado 1. Entonces los tres son de grado 1. ¿Qué significa eso? Que la curva va a cortar el eje en esos puntos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo es la curva? Bueno, la curva yo sé que viene a partir de este punto, la puedo graficar. Y dice que baja hasta 1. Entonces, hacemos la gráfica acá, miren, y baja 1. Luego, como es una curva suave, tiene que bajar un poquito y luego tiene que subir hasta 2. Y ahora desde 12 tiene que venir y tiene que bajar hasta menos 3. Entonces ahí está la gráfica de Y, o un esbozo de la gráfica de Y igual a f de x. No sé si hay alguna duda, ¿está claro? Siempre son curvas suaves, ingeniero. Siempre son curvas suaves. O sea, una curva polinómica no puede ser algo así, miren, picos, no puede tener picos, porque eso dejaría de ser suave. La curva no tiene picos, la curva es suave siempre. Ahora, a mí siempre me han preguntado, mire, acá hasta dónde baja, ¿cuál es el valor máximo acá? El mínimo, perdón. Pues no, de acuerdo a las técnicas que estoy usando, no lo sé todavía, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a básica 2 van a ver una técnica para calcular valores máximos y mínimos. Entonces yo solo sé que baja y luego vuelve a subir. ¿Qué tanto baja? No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Podrían ustedes ponerse a plotear puntos entre 1 y 2 y ver cuánto baja, ¿verdad? Yo tengo una duda. ¿Sí? Digamos, pueden existir así polinomiales como que escondidas, o sea, factorizando todo y que se salga de esa forma. Sí, pueden existir, claro. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, si quieren. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tengo la función f de x igual a x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cubo, ¿sí? Por x más 3, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos una función polinomial ¿de qué grado? Esta función polinomial es de grado n igual a 2 más 3, 5 más 1, 6. Es de grado 6. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar los cortes con el eje X. ¿Cuáles son los cortes con el eje X?
menos 1 de multiplicidad 2. Luego tenemos 1 de multiplicidad ¿qué? 3. Y luego tenemos menos 3 de multiplicidad 1. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda? La multiplicidad es el ¿cómo se llama eso? El exponente. Al cuadrado. El exponente, sí. Aquí es 2. Aquí es 3. Y aquí es 1. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bueno, Ingeniero, ¿y cuál es para qué nos sirve eso a la hora de graficar? ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Bueno, este es de grado par, miren. ¿Qué significa? Que no va a cortar el eje, solo lo va a tocar. Este es de grado impar, que significa que sí lo va a cortar. Este es de grado impar también, significa que sí va a cortar el eje. ¿Sí? En los grados pares solo se toca el eje, en los grados pares se corta. O lo dije al revés, en los pares se toca y en los impares se corta. Bueno, entonces ahora, siguiente paso es que calculemos f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Sería 1 multiplicado por menos 1 al cubo, 1 al cuadrado multiplicado por menos 1 al cubo, multiplicado por 3 a la 1. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale f de 0? Menos 3. Menos 3, correcto. Entonces ahora ya estamos listos para marcar todos los cortes con nuestros ejes en el plano cartesiano. Entonces coloquemos nuestro plano cartesiano y marquemos los cortes con el eje horizontal y el eje vertical. Entonces vamos a marcar el menos 1. Entonces marquemos el menos 1. Aquí está, démosle 2 unidades. Aquí está menos 1. ¿Sí? Luego marquemos el 1. Aquí está el 1. Luego marquemos el menos 3. Aquí está menos 2, aquí está menos 3. Miren, menos 3. Bueno, entonces ahora marquemos f de 0. F de 0 está por acá. Por acá está f de 0. Si quieren... Bueno, no va a ser la misma escala. Pongámoslo por acá. Aquí está menos 3. Entonces la gráfica pasa por todos esos valores, ¿verdad? Entonces puedo empezar a hacer la gráfica a la derecha. Empiezo por el punto 0, menos 3. Y yo sé que en 1, o sea acá, ¿de qué grado es? ¿Impar o par? Impar. Impar. ¿Qué significa? ¿Que corta la gráfica o no la corta? Sí la corta. Si la corta. Entonces, ¿cómo debería ser? Bueno, viene una curva suave, llega a menos 1 y la corta, pero la va a cortar como una cúbica. ¿Sí? ¿Se recuerdan cómo era la gráfica de la cúbica? Se las hago aquí para que se recuerden. Así la cúbica. Entonces, tal vez no es exactamente así, la exageré yo un poco, tal vez. Vamos a ver. Viene acá y tal vez viene acá. Ahí está, miren. Entonces ya dibujé la primera parte de la curva. Ahora, Disculpe, ingeniero, ¿por qué la corta como una cúbica? porque es de grado 3. Entonces como una cúbica. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, luego me voy a menos 1, pero sé que menos 1 es de grado 2. Y sé que ahí no tiene que cortar la gráfica, sino que solo la tiene que tocar. Entonces empieza a subir. Aquí hay una cosa. Aquí yo puedo suponer que empieza a subir acá, o puede ser que baje un poquito, no lo sé exactamente, pero supongamos que empieza así la gráfica. No, estoy exagerando las cosas, viene un poco más suave y en vez de cortarla, la toca como una parábola, ¿sí? La toca, no la corta. ¿Por qué no la corta? Porque es de grado par, ¿sí? Y luego cuando llego a menos 3, yo sé que es impar, ¿verdad? Entonces si la corta, y como es de grado 1, la corta como una línea recta. Y ahí está. Miren, ahí está mi gráfica. Un aproximado de la gráfica de la función y igual a f de x. No sé si hay alguna duda o está claro esto.
Ingeniero, el n igual a 6, ¿qué es? Es el grado de todo el polinomio. Aquí no nos ayuda en nada de momento. De momento, pues no le sirve para nada. En algún momento le puede servir para algo, pero usted sabe que está graficando un polinomio de grado 6. Entonces, si multiplico todos los Suma monomios, Suma todos los... binomios de ahí, va a llegar hasta grado Sí, 6. va a llegar un polinomio de grado 6, correcto. Ah, ok, gracias. O sea que ese sí todavía no nos es útil. Bueno, en un momento no nos fue útil para nada. Más adelante nos puede servir para algo, ¿verdad? Bueno, hagamos un último ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer y después de que ustedes lo hagan, pues yo lo voy a resolver. Entonces, la función es la siguiente. F de x igual a 3 por x menos 2 al cuadrado por x más 1 al cubo por x más 2 a la cuarta. Y ahí está. Vamos a ver, hagamos una cosa. En lugar de 3 coloquemos 3x. Bueno, ahí está su gráfica. Intenten ustedes resolverla y me dicen cómo es la gráfica, por favor. Bueno, vamos a hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces, hallemos los cortes con el eje X, los ceros de la gráfica y su orden, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ceros? Primero tenemos 0. ¿Y de qué orden es? ¿Qué grado? 1. Luego tenemos el siguiente, ¿cuál es? 2 de grado 2, ¿sí? Luego tenemos menos 1 de grado 3. Y para finalizar tenemos menos 2 de grado 4, ¿sí? Bueno, ahí están todos, miren. Ahí están los grados de los ceros. Bueno, entonces marquémoslos. Ahora, antes de eso, f de 0, el corte con el eje Y, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Vale 0, o sea, es este que está acá, precisamente. O sea que ahí no tenemos más información. ¿Ustedes lograron graficar el polinomio o no lo lograron graficar? Disculpe, ingeniero, es que mi duda en en el anterior sabíamos que estaba como por debajo de la curva porque tenía que pasar por el y-3, Ajá. pero ahora por el 0, no sé si la curva comienza de arriba o comienza de abajo. Correcto. De los positivos o negativos. Ese es el, Sí, a mí también me pasó lo mismo. ese es el asunto cuando se tiene un polinomio que pasa por el origen, por 0,0. Entonces, ¿qué se hace? Ahorita vamos a ver qué se hace, ¿verdad? Primero marquemos entonces los ceros. Primero habíamos dicho que tengo menos 1 y menos 2. Si quieren, aquí tenemos menos 2. Aquí tenemos menos 1. Si quieren, hagamos una cosa que lo hice mal. Aquí está, démosle 3 a cada uno. 1, 2, 3. Aquí está menos 1. Y aquí está menos 2. ¿Sí? Y ahora tenemos, adicionalmente, tenemos también, ya hice menos 1 y menos 2, ahora tenemos 0 y 2. 0 y 2. Por acá. Entonces, ya sé que pasa por esos puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es usar un valor de prueba, ¿verdad? Ese valor de prueba podría ser un valor en cualquier intervalo. A mí, para hacer la gráfica, me gusta usar un valor de prueba que esté afuera de 2 por acá, o que esté afuera de menos 2, y lo único que me interesa a mí es el signo. Entonces quiero saber, por ejemplo, si f
de 3 es mayor que 0 o si f de 3 es menor que 0. ¿Cuál de los dos casos va a ser? Entonces evaluemos acá f de 3. Entonces vámonos un poquito abajo y calculo f de 3. F de 3 va a ser 3 por 3 multiplicado por 3 menos 2 al cuadrado, eso va a ser positivo. Luego multiplicado por 3 más 1 al cubo, eso va a ser positivo. Multiplicado por 3 más 2 a la cuarta, eso va a ser positivo. Entonces f de 3 es mayor que 0 o menor que 0. Mayor. Mayor que 0. Entonces, ¿qué significa? Que f de 3, acá, aquí está 3, miren, por aquí está 3, va a ser un punto por acá, mayor que 0. Entonces, eso ya me da la pauta a mí cómo es la gráfica. La puedo empezar a graficar desde acá. Entonces, veamos cómo es f de 2. F de 2 es de grado 2. ¿Lo toca o lo corta? Acá, ¿lo toca o lo corta? Lo toca. Entonces, es de grado 2 y sabemos que solo lo toca. Entonces, la curva viene así, miren, y solo lo toca. Luego tiene que subir un poquito y luego llega hasta 0. En 0 es de grado 1. ¿Lo va a tocar o lo va a cortar? Lo corta. Lo corta, miren, lo corta. Viene bajando. Luego la gráfica continúa y llega a menos 1. Es de grado 3. ¿Lo va a tocar o lo va a cortar? Lo corta. Y en menos 2, ¿lo va a tocar o lo va a cortar? Lo va a tocar. Lo toca. Miren, y ahí está la gráfica. Ahora, lo que el libro decía acá, ¿qué va a ocurrir con el polinomio si x se hace muy grande? ¿Qué va a ocurrir? Que y también se va a hacer grande. Entonces, esto se puede ver acá, la tendencia que hay acá. Ahora, por este otro lado, ¿qué pasa si x se hace grande pero negativo? ¿Qué ocurre con y? Se va a hacer grande en negativo también, En ¿no? positivo, no en negativo. Ah, Positivo. Bueno, y ahí está la gráfica, miren, este es un esbozo de la gráfica. Y no sé si hay alguna duda. O algo que no esté claro. Solo porque colocó el 0 ahí en la tabla. De 0 y 1. 0 y 1 en la tabla. Ah, bueno, es que estos son los valores de x y este es el grado. Entonces, acá aparece x de grado 1. Aquí aparece 2 de grado 2. Ah, sí, pero, o sea, solo no tendría que poner, o sea, 3. 3. Ah, 3 y de grado 1. O x porque es 0. No, porque x, o sea, son los ceros del polinomio. Entonces, ¿cuáles son los ceros? Donde se hacen 0 cada uno de los factores. ¿Ya? Ah, sí, sí, perdón. Gracias. Bueno, no hay pena. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? disculpe, ingeniero, como usted dijo que aún no sabemos hasta dónde llegan las curvas, ¿tratamos de que sean pequeñas? O es que yo las hice así grandes porque pues así haciéndolo al tanteo, pero tratamos de que sean pequeñas entonces. Mire, no sabemos de momento. Es obvio que si aquí hay un intervalo pequeño, pues no va a haber mucha oportunidad que la curva baje mucho, ¿verdad? En cambio acá, por ejemplo, de 0 a 2 es un poquito más grande. Aquí sí puede subir más que acá, que lo que baja acá. Generalmente eso es lo que ocurre. Hay pequeñas variaciones y esas variaciones también tienen que ver a veces con este coeficiente principal que está acá, mire, con el 13. Si quiere, vámonos a GeoGebra y grafiquemos esta. Vámonos a GeoGebra para ver qué tan bien salió nuestra gráfica. Bueno, aquí está GeoGebra. Vamos a ver, aquí lo tengo, solo miremos cómo es 3x por x. Bueno, mírenla ustedes y ustedes me dicen cómo es. La voy a borrar estas. Entonces, ¿cómo era la gráfica? Era 3x multiplicado por ¿quién? X menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. Ajá. Multiplicado por ¿quién? X más 1 al cubo. X más 1 al cubo. Ajá, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por X más 2 a la cuarta. Más 2 a la cuarta. Miren. Entonces, miren.
Miren cómo quedó. Las variaciones eran muy grandes, miren. Vamos a ver. De hecho, ni se pueden ver acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a propiedades. Vamos a ver si podemos tener una mejor visualización. Y vamos a cambiar la eje X, eje Y. Vamos a colocar de 1 a 20 si quieren. Vamos a ver. No se mira bien. En X voy a colocar, si quieren, acá de menos. ¿Cuáles eran los ceros? El más pequeño era menos 2. Entonces vámonos desde menos 4 hasta 4. ¿Sí? Miren, ahí ya cambiando la relación de los ejes, pues ya se puede ver más o menos como en la gráfica. Miren, imagínense que acá esta subió casi hasta 500, miren. Y acá no se mira la variación. Si quieren, cambiemos aquí la proporción. Aquí cambiemos la proporción y coloquemos, está de 1 a 900, imagínense. Entonces coloquémoslo a 1 a 300. Vamos a ver cómo se mira, miren. Cambiémosla todavía un poquito más. Entonces la podemos dejar a 1 a 100 si quieren. Vamos a ver. Bueno, ahí ya se mira mejor el polinomio, miren. Entonces imagínense cuánto subió. Nosotros no nos imaginamos que iba a subir hasta casi 500. Y aquí bajó como a 25, miren. Entonces esas cosas no las puedo yo determinar a menos de que haga una tabla. O que conozca las técnicas que ustedes van a aprender en el siguiente curso. Pero en este curso no lo vamos a aprender. Simplemente vamos a hacer un esbozo y no sabemos cuánto va a subir y cuánto va a bajar, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, ¿podría explicar por qué esa desigualdad de f de 3 mayor a 0 o f de 3 menor a 0? Bueno, yo no tenía un punto de referencia para saber cómo era la gráfica. Y como no tenía un punto de referencia, entonces necesitaba calcular un valor en cualquier intervalo, sí, para saber si era positivo o negativo. ¿Qué hubiera pasado si esto da negativo? Si da menor que 0. Entonces, ¿cómo vendría la gráfica? La voy a pintar. No vendría de arriba, sino vendría de abajo. La gráfica sería así, miren. Vamos a ponerle otro color, si quieren, en amarillo. Entonces, la gráfica, si nos hubiera dado negativo, vendría así, miren. ¿Ya? Pero como nos dio positivo, entonces la gráfica viene de arriba. ¿Sí? Bueno. Entiendo. Muchas gracias, ingeniero. Solo acá creo que escribí algo malo. Sí, aquí me faltó. Era x más 2 al cuadrado. Y aquí tengo x más 16. Y era x más 2 a la cuarta. Ahí está, miren, ahora sí está la gráfica un poquito mejor. Bueno, imagínense, no sale bien con esa relación. Bueno, ahí está, miren la gráfica. Entonces aquí tienen los cortes en 2, luego tienen 0, luego tienen menos 1, no se mira por la escala, y luego tienen menos 2. Imagínense cómo está la gráfica. Pero si le hago un zoom, pues entonces, bueno, no funciona. Entonces se pueden ver mejor los ceros. Miren, pareciera como que es una línea recta, pero en realidad no es una línea recta. Eso ocurre por las escalas que tenemos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Todo claro, ingeniero. No hay dudas. Bueno. Yo quisiera hablar con Samuel si ya vino, como iba a terminar la clase, pero no sé si ya está aquí. Ok. No sé si se encuentra Samuel.